Se los voy a presentar. El doctor Javier Melchor Ruán es especialista en cirugía oncológica, fue fellow en cirugía hepatobiliopancreática en el Hospital Clínic de Barcelona, España, ahí nos conocimos. Hizo un diplomado en estrategias oncoquirúrgicas en cáncer hepatopancreatobiliar por la Universidad de París en el Hospital Paul Brousse. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Cancerología en el área de tumores de tubo digestivo y hepatopancreatobiliar. Es creador y coordinador de la Unidad Funcional Hepatopancreatobiliar y también es el coordinador del programa ERAS, recién certificado por la ERAS Society en el instituto. Y además es presidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar y del capítulo México de las Américas, Hepatopancreatobiliary Association. Entonces, pues bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, pues es para mí un placer estar aquí con ustedes, un privilegio y pues bueno, el objetivo de esta plática es tratar de generarles la inquietud de que la secuencia en cáncer de páncreas está cambiando y prácticamente lo que le está sucediendo a todo el tubo digestivo, lo que ya pasó en recto, lo que pasó en esófago, ahorita ya va siendo una tendencia en páncreas y un poquito del objetivo de esta plática es ver cuál es la racional para que todo esto esté sucediendo, porque son prácticamente cambios que vamos a ver antes de 3-5 años. ¿Podemos empezar? Listo. Bueno, esto es la imagen que todo tiene cuando alguien escucha cáncer de páncreas y se siente como en la Divina Comedia, entra Dante al infierno y ve un letrero que dice abandone toda esperanza todo aquel que entra aquí, y es la sensación que uno percibe de los pacientes cada vez que le mencionan que tiene cáncer de páncreas y que el pronóstico puede, o de inicio uno cree que es bastante desolador. En realidad, en números, siendo objetivos, globalizando todo el cáncer de páncreas, pues sí, la sobrevida global a 5 años es del 6%, y cuando comparamos las sobrevidas que tiene mama, próstata, incluso hasta pulmón, pues sí resulta sombrío el pronóstico. Ya sabemos que la gran mayoría de pacientes tienen enfermedad etapa clínica 4 y de inicio únicamente en promedio 10-15% de los pacientes son considerados para una resección. En realidad el involucro de los vasos evita que podamos hacer una resección casi en el 30% de los pacientes es factible, en un 60% no, y la recurrencia pues generalmente es temprana y es universal. Esta gráfica es muy significativa porque esta es del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York y realmente es lo que hemos visto o veíamos en las últimas 3 décadas en el cáncer de páncreas. Vemos que el porcentaje de sobrevida en esas últimas 3 décadas pues prácticamente no cambió. Cuando vemos en los 80 y vamos a ir manejando estos números, aproximadamente era de 23 meses y vemos en el año 2000 24.5 meses. Entonces cuando se hace esta comparativa de las últimas 3 décadas, pues realmente vemos que no hay una mejoría en la sobrevida a largo plazo y que definitivamente debemos trabajar en terapias mucho más agresivas y en una detección muchísimo más temprana. Realmente esto es lo que varió en las décadas y realmente es la mortalidad que se tuvo posoperatoria a los 30 días, a los 90 días. Lo que vemos es que los pacientes empezaron a ya no morirse de la cirugía. Sin embargo, casi al año, pues realmente la mortalidad está dada mucho por la enfermedad, pero realmente tanto a 30 días como a 90 días empezó a hacerse mejor, es decir, empezó a haber una mayor especialización en la cirugía, a cuidar más detalles en la cirugía y el paciente empezó a tener un mejor posoperatorio. De alguna manera esto es como el algoritmo que a veces se sigue cuando un paciente tiene una obstrucción de la vía biliar y que la causa es un tumor pancreático. De entrada empezamos con un ATAC. Aquí el mensaje es siempre aseguremos un ATAC de buena calidad, no podemos pedir solamente un ATAC contrastada y ya. Necesitamos pedir un ATAC que cumpla un protocolo de páncreas y esto es multifásica, multicorte, tiene que tener una fase arterial, una venosa, una de eliminación, si no, no podemos estudiar bien o adecuadamente ese tumor. Entonces un ATAC de buena calidad. Actualmente
poco a poco va tomando más auge y está más disponible el ultrasonido endoscópico. A nosotros nos enseñaron que no era a fuerza, ¿no? No era para todos los pacientes, y si era resecable podemos obviar la biopsia y que ese paciente debe ir de inicio a cirugía. Esto, como vemos, ya va a ir cambiando poco a poco. Una vez que el paciente sabemos que tiene cáncer por imagen, en algunos casos, cuando es así, lo confirmamos, el punto es ponerle nombre. De entrada va a ser resecable, borderline o va a ser irresecable. Y esto va en función desde un inicio. Si el paciente va a tener una enfermedad borderline o irresecable, pues ya valorar un stent de metal. Ya de nada sirve que pongamos desde un inicio un stent de plástico, porque ese paciente va a batallarle muchísimo con periodos de colangitis. Entonces, si de esto lo valoramos desde un principio, ya incluso ya podemos determinar qué es lo que hay que hacer con este paciente. Entonces, de entrada ponemos 3 clases de tumor. Sabemos que el que es resecable, vemos la vena, vemos la arteria y vemos negrito entre el tumor y entre los vasos. Y esto me habla de una interfase, y ahí decimos, bueno, el paciente va a ser claramente resecable. Y también sabemos que es claramente resecable. Vemos que ya no vemos ni la arteria, no se ve la vena, y ya sabemos que ese paciente no lo vamos a resecar nunca y que muy probablemente vaya a quimioterapia paliativa. El punto más difícil es saber qué es borderline. ¿Qué está en medio? ¿Cuál es el gris? Si es borderline resecable o borderline irresecable, y qué hacer exactamente con ese paciente. De tal manera que debemos pedir al radiólogo cuando menos que cumpla con todo esto, que nos hable del tamaño, de la localización y sobre todo de la relación que tiene la lesión con las venas, con las arterias, y si tiene enfermedad a distancia. Generalmente nos ponen tumor en páncreas, pues sí, eso no me sirve. Yo lo que quiero saber es exactamente la relación que tiene con todas las venas, con todas las arterias, y si hay enfermedad a distancia o no. Como un acuerdo, vamos a tener que la cirugía, sabemos, es la única oportunidad de cura y sustancialmente incrementa la sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente en ese concepto. Debemos agregar 3 cosas: márgenes R0, no complicaciones y adyuvancia. Si estas 3 condiciones no se dan, a ese paciente no le estamos ayudando como nosotros suponemos. A nosotros nos enseñaron, haz tu Whipple, ¿no? De residente. No, pues sí, sí se puede, vamos a hacer el Whipple. Pero curiosamente, muchos pacientes se quedan ni en el R0, con las complicaciones, y mucho menos esos pacientes no reciben adyuvancia, y esa es la realidad, no solo en nuestro país, sino absolutamente en todo el mundo. Los márgenes del cuello no tienen ningún problema si el tumor es de la cabeza. Realmente el problema es el margen acá en el retroperitoneo, el margen que se le tiene que dar a la arteria y a la vena, ¿no? Pero sobre todo el más complejo es aquel proceso uncinado de la arteria mesentérica, y eso es lo que realmente tenemos que buscar aquí. Cada milímetro cuenta. Sabemos que hasta el 80% de pacientes que mueren en estadio 1 y 3, además de tener enfermedad a distancia, también tienen enfermedad localizada. Entonces, generalmente la cirugía no fue del todo efectiva como quisiéramos. 5 de 6 pacientes con márgenes positivos van a morir de recurrencia local. Entonces, los márgenes negativos es un parte importante en el momento de la cirugía. ¿Por qué? Porque hasta la mitad de los pacientes, en la serie que ustedes pongan, tienen márgenes R1 o R2. Entonces, es un predictor importante de sobrevida, y cuando el margen es positivo, la sobrevida es exactamente igual al irresecable. Entonces es ahí donde, si me va a quedar R1, pues entonces ¿para qué lo operé? Y es ahí aquí el ejemplo donde les digo que es el más complejo sobre la arteria mesentérica, no muchas veces sobre la vena, sino aquí empezar a disecar y ver muy bien la arteria mesentérica. De tal manera que aprendimos a operar el Whipple. Tiene muchos detalles la cirugía, que si se preserva el píloro, que si puede ocasionar retraso en el vaciamiento gástrico, que si antecólica, retrocólica, que cómo se hace la anastomosis, si es pancreato y ayuno, si se hace ducto mucosa, si dejamos stents o no. Y de alguna manera, la realidad es que la experiencia es lo que va haciendo que uno empiece a adoptar ciertas posturas, y que lo que sabemos hoy en día es que no importa la técnica, y hay muchas técnicas descritas, y que finalmente
la experiencia es la que va a disminuir realmente las complicaciones. Hay centros que hacen muchas variantes, pero tienen mucha experiencia haciendo siempre lo mismo y tienen buenos resultados, ¿no? Entonces, aquí el otro punto, ya vimos el de los márgenes, las técnicas, la terapia adyuvante. Sabemos que cuando se agrega una quimio o radio después de la cirugía, las sobrevidas hasta se duplican. Aquí en este estudio, desde los años 80, cuando vemos, por ejemplo, cuando se comparaban contra cirugías solas, aumentaba considerablemente el dar quimioterapia. Entonces, aunque sea 4, 5 o incluso hasta 6 meses, adyuvancia mejora el resultado oncológico y es mejor que solo cirugía. Entonces, de tal manera que cuando hablamos con el paciente lo imaginamos todo perfecto. Pues mira, te operamos, 1, 2 semanas estás en el hospital, sales, te damos de alta, te recuperas 6, 10 semanas y te damos terapia adyuvante y vas a tener chance de salir adelante o cuando menos tener un par de años con buena calidad de vida y una sobrevida. Sin embargo, al día siguiente, la llamada del residente y doctor, el Biovac tiene bilis. Entonces, todo este plan pues entonces ya empieza aquí a retrasarse un poquitito porque ya hay que hacer algún cambio en el manejo y creemos que la cosa ya no va a salir exactamente igual. Si ponemos las dos variables, adyuvancia y no complicación, es la que mejor sobrevida tiene. Y si lo cambiamos, el que se complicó y no recibió adyuvancia, pues la posibilidad de que llegue a los 2 años de sobrevida es menos del 20%. Entonces, son dos variables muy importantes. De tal manera que hoy en día está, pues, si la quimio después de cirugía funciona, demos el mejor tratamiento adyuvante. El último estudio, bueno, después de este hay otro, pero el SPA4 que salió hace un par de años, reporta que dar 2 drogas es mejor que dar una sola, que es una combinación de gemcitabina y capecitabine. Actualmente está en el plano de adyuvancia FOLFIRINOX, que es una combinación muy activa que vamos a mencionar al rato, y se están investigando algunas variantes de FOLFIRINOX con anticuerpo o de gemcitabina incluso con vacunas. La realidad del mundo es esta: 50% en todos los centros de Estados Unidos reciben terapia adyuvante. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Solamente el 50% de los pacientes reciben el tratamiento oncológico después de la cirugía. Y en el centro que pongan, La Mayo, 50%, Winter, en el Memorial, 60%, Hopkins, 44%. ¿Por qué no se les da quimioterapia adyuvante a sus pacientes? Por complicaciones, por cirugías complejas. Entonces, ese es el punto. Este SPAC4 salió hace 2 años y es donde reporta beneficio de dar capecitabine y gemcitabine. Un punto de este estudio, este es un estudio inglés y hubieron muchos hospitales de Europa, Londres, Escocia, Irlanda. Bueno, el punto está en que aquí comparaba darle solo gemcitabine y gemcitabine más capecitabine. Vean el número de pacientes con márgenes positivos. 60% márgenes positivos, R1, en un estudio de hace 2 años para comparar la adyuvancia. Tenemos 61% de márgenes positivos en estos centros. ¿Cuál es el grupo de márgenes positivos en nuestro país? Vean el número de ganglios positivos que había después de la cirugía. 80% de los pacientes tenían ganglios positivos después de la cirugía, es decir, etapas muy tempranas, menos del 20%, la mayoría tenían ganglios y teníamos positivos. ¿A quién creen que les fue mejor? A los que se les dio gemcitabine, capecitabine y tuvieron ganglios negativos y márgenes negativos. Entonces, ese fue el mejor grupo. Entonces, asegurar márgenes negativos, terminar las drogas más efectivas, y esos son los grupos que van a tener mejor beneficio. Entonces, sí entra el factor cirujano para tener una buena cirugía que no se complique y es el paciente reciba adyuvancia. ¿Qué nos pasa en el instituto? Aquí de 65 pacientes con enfermedad resecable,
tuvimos márgenes R1 hasta 43% de los pacientes, 73% ganglios positivos, una morbilidad del 42% y solamente 63% reciben adyuvancia. Lo mismo que pasa pues prácticamente en todos lados, con sobrevidas igual de 21 meses. Es una paciente joven, como de 45 años, que veíamos en la lesión y estaba muy bien resecable, la cirugía fue perfecto. Afortunadamente se fue pronto a casa, le hicimos la cirugía, fue a quimioterapia, se le dio también quimio-radioterapia y cuando terminamos a los 2 meses le hacemos una tomografía y vemos lesiones pulmonares. Y ahí uno dice, oye, pero cumplí con todo, cumplí márgenes. Bueno, finalmente la paciente fallece de enfermedad sistémica. ¿Y esto por qué es? Porque sabemos que los pacientes tienen enfermedad micrometastásica desde que se gesta la enfermedad. Más del 90% tienen enfermedad micrometastásica al momento del diagnóstico. Cuando vemos lo que decíamos, a pesar de que parece que lo estamos operando temprano, hasta el 60 y el 80% tienen metástasis ganglionares y hasta el 70% tienen invasión perineural, de tal manera que algo está pasando. A pesar de que sea una etapa temprana, 1 o 2, comparado 1 o 3, el paciente se muere de enfermedad a distancia y se muere de enfermedad local, de las dos cosas juntas, en cualquiera de las dos etapas. Hay estudios en los cuales a los ratones les ponen el tumor en el páncreas. Y lo que se ve es que a medida que va creciendo el tumor, el paciente, el ratoncito, empieza a desarrollar metástasis también en los distintos órganos. Entonces, a pesar de que fue localizado, eso quiere decir que la posibilidad que tiene de tener enfermedad a distancia es desde un inicio, desde que se gesta el tumor. Entonces, el paciente nunca tiene una enfermedad local. Desde un inicio tenemos que considerar que el paciente tiene una enfermedad sistémica, el alto riesgo de falla sistémica. Todo esto me hace una racional para dar un tratamiento sistémico desde un inicio, por el alto riesgo de falla sistémica y porque podemos escoger a los mejores pacientes. ¿Cuáles van a ser los mejores pacientes? Los que después de quimioterapia tengan una buena respuesta y entonces yo, si ya los voy a operar, en realidad esa cirugía va a ser terapéutica. Así los evitamos y vamos a ver que si el problema es que no reciben quimio después de la cirugía, ¿qué pasa si todo eso se lo damos antes de la cirugía? La posibilidad de que el paciente reciba tratamiento multimodal va a ser muchísimo mayor. Aumentamos los R0, bajamos los ganglios positivos, disminuimos la recurrencia local e incluso tenemos la posibilidad de que el paciente disminuya de tamaño, ¿no? ¿Por qué importa? Porque la enfermedad de menor volumen a distancia puede responder mejor a una terapia sistémica. Cuando operamos entonces decíamos ganglios 80% y si damos primero terapia neoadyuvante la posibilidad de ganglios disminuye hasta un 20 o 25%. Entonces es la racional por la cual empieza a hacerse terapia neoadyuvante. Vamos a hablar un poquito de los borderline, ya vimos, es muy difícil poder establecer borderline, a lo mejor lo que para mí es borderline, para otro desde un inicio es resecable. Entonces a veces esto es un poquito complejo. Se han tratado de hacer definiciones, como en todo en medicina, si hay varias clasificaciones es porque ninguna es lo suficientemente adecuada, pero bueno, más o menos se tratan de poner de acuerdo en que si todo es menos de 180 grados todavía es borderline resecable, si es más de 180, sobre todo en relación a la arteria mesentérica, ya podríamos hablar de irresecabilidad del tumor y así en relación al tronco celíaco, a la arteria hepática, a la gastroduodenal, ¿no? De alguna manera, eso es más o menos el consenso en definir lo que es borderline. Algo que es como categórico es, si el paciente se puede reconstruir, es borderline. Si yo ya no tengo manera de reconstruir la vena o la arteria, probablemente ya sea irresecable. Lo que habíamos dicho, si es más de 180 grados la arteria. La realidad de las cosas es que la tomografía es muy mala para poder establecer
a ciencia cierta cuándo es borderline o cuándo es irresecable. La especificidad es del 77%, pero ese es el mejor estudio. Hasta el 40% de las veces, a pesar de que me diga que está tomada, eso se decide al momento de la cirugía. Y a pesar de que aquí se vea tomada, solamente el 77% va a requerir una resección venosa. Aquí, por ejemplo, es muy factible que requiera una resección venosa. Aquí también, a pesar de que hay cierto plano, pues también puede requerir una resección venosa en todos estos que se consideran como borderline, o aquí menos de 180 de la arteria mesentérica, ¿no? Y tenemos aquellos que son localmente avanzados, que además el tronco celíaco está afectado y que pensar en una reconstrucción ya de todos estos sitios pues puede sonar un poquito complejo. La realidad de las cosas o lo que dicen los números es que si estos pacientes que están borderline resecables reciben neoadyuvancia y se llevan a resección, pueden vivir en este número que estábamos hablando, 20 meses, que se parece mucho a los 20 meses de la resección más adyuvancia, de tal manera que puede ser equiparable si a ese paciente se le consigue márgenes negativos y recibe todo el tratamiento. Sin embargo, la posibilidad del número de pacientes que esto ocurra, pues estábamos hablando aquí del 30% de los pacientes que de inicio se dieron como borderline resecables. El número es menor comparado a los resecables, pues la posibilidad de llevarlos a cirugía siempre va a ser mayor. El MD Anderson va un poquito más allá porque dice también hay un borderline que tenemos que tomar en cuenta y ellos les ponen borderline A, borderline B, borderline C. Esto hace referencia al A, al que habíamos dicho, en relación a la vena, pero ellos hablan de un B. Ustedes han visto tomografías que tienen metástasis o bueno, tienen nodulitos pulmonares de 2 milímetros varios, uno ya cuenta 6, pero miden 2 milímetros y uno dice, pues no sé si eso vaya a ser metástasis o no. Eso es un criterio para decir son nódulos inespecíficos y estamos en un tipo B. El otro es biológico, el paciente se ve resecable pero tiene 600 de 19.9, no me gusta, o tiene 1500 de 19.9, hay algo que no me gusta en ese paciente, por marcador también puede ser borderline. Y el tipo C, el que el paciente se ve borderline, pero el paciente se ve muy mal, se ve muy deteriorado y no es irresecable, no tiene metástasis, pero da la duda. Entonces así lo determina el MD Anderson. La verdad de las cosas es que cuando se logra resección venosa, ese paciente se reseca, viven exactamente igual, no hay diferencias estadísticas que cuando se hace un Whipple completamente normal. De tal manera que siempre tenemos, cuando enfrentamos un borderline, estar preparados para una resección venosa, ¿no? Más o menos hasta el 30% en realidad no van a tener involucro después de neoadyuvancia, pero un 70% sí. Entonces hay que estar preparados para ello. La mayoría de las veces cuando no es porque hay cambios inflamatorios, reacción desmoplásica y en realidad no todos tienen esta afección. De tal manera que la neoadyuvancia en estos borderline es la biología más favorable, otra vez lo mismo, seleccionamos pacientes, tratamos la enfermedad oculta y mejora la resección completa. Ahora, este estudio que se presentó hace 2 años en ASCO me gusta por una razón, porque engloba, hace un estudio prospectivo, aleatorizado, ya saben cómo son los holandeses, multicéntrico, y expone de todos los centros, los mete resecables y borderline resecables. Vamos a comparar neoadyuvancia contra cirugía primero, de los dos grupos. Y le dan una droga que pues les dan gemcitabine, digo, le dan pues lo que se daba hace 10 años, algo casi que no hay mucha diferencia con con no dar nada, pero aún así compara los que se fueron a gemcitabine, radioterapia, cirugía y luego gemcitabine y comparado cirugía con gemcitabine. Vean de los resecables, pues evidentemente los que fueron a cirugía primero fue un grupo mayor, pero vean las tasas de resección. De inicio, el 72% los que se fueron a cirugía primero. Aquí hay un menor grupo de pacientes que se resecaron, 60%, sin embargo, sin diferencia estadística. Pero la resección R0 fue mayor, a pesar de tener más grupos de borderline resecables, fue mayor el R0 en los que se fueron a neoadyuvancia primero. La mejor
respuesta de alguien que no quiere empezar con neoadyuvancia es: vas a perder la oportunidad de llevarlo a una cirugía y te va a progresar y ahora es el momento de hacerlo. Entonces lo que hacen ellos es decir, vamos a comparar los grupos con intención a tratar. Es decir, aquellos que se fueron a quimio radio y que a lo mejor no se operaron porque progresaron, comparado con aquellos que se fueron a cirugía y a lo mejor se complicaron o a lo mejor sí terminaron el tratamiento, es decir, absolutamente todos. Y vamos a ver qué grupo le fue mejor. La diferencia fue de 4 meses en sobrevida global a los que se fueron primero a quimio radio. No les fue mejor a los que se fueron primero a cirugía. La sobrevida libre de enfermedad fue mejor en los que se fueron primero a neoadyuvancia, igual las metástasis, la recurrencia local, y los que sí se resecaron de los dos grupos, la diferencia fue de 42 meses, ¿se acuerdan esos 20 meses? 42 meses contra 16 meses, cuando sí se resecaron, cuando sí se logró con el objetivo, aquellos que ya era por intención de protocolo. Es decir, si se logra el objetivo, la diferencia sí es muy importante. Entonces esto de no perdemos la oportunidad, no hay que dejarlo escapar, la verdad de las cosas es que ahorita son resultados preliminares, pero sugiere un beneficio de la terapia neoadyuvante con quimio-radio sobre cirugía de inicio. Esto es de los pocos estudios prospectivos, aleatorizados, controlados, multicéntricos que hay en todo esto. La mayoría de las veces vemos metaanálisis y este es un estudio que evalúa 3,484 pacientes. Sucede lo mismo. Con intención a tratar, es mejor el grupo de neoadyuvancia. Igual hay resecables o borderline resecables. Cuando se reseca, les va mejor a los que se empezó con neoadyuvancia. R0, mejor a los que se empezó de neoadyuvancia. Menos ganglios positivos, mucho menos en los que se van a neoadyuvancia. Estas son las líneas de los que se fueron a neoadyuvancia, vean sobrevidas después de los 40 meses y los que se quedaron cuando se fueron a cirugía primero. Este estudio es el parteaguas y lo que nos está cambiando hoy por hoy el cáncer de páncreas. Ese es un estudio en el cual se da FOLFIRINOX a los pacientes metastásicos. FOLFIRINOX es todo lo que tenemos de quimio para el tubo digestivo, todo. Oxaliplatino, irinotecan, 5-FU y leucovorin. Lo que se ha visto que funciona en todo el tubo digestivo, vamos a dárselo al cáncer de páncreas. Metastásico. ¿Y qué fue la diferencia contra gemcitabine? Vean las diferencias en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. 4 drogas. Siempre hay un pero, ¿no? Los costos, ¿no? Es que debe ser carísimo, 4 drogas contra 1. Bueno, eso en los medios públicos. El otro punto, la toxicidad, no lo van a tolerar. Oye, son metastásicos. Bueno, vamos a ver después qué pasa. Pero vean las respuestas parciales o enfermedad estable. Casi el 60% de los pacientes tienen una buena respuesta. Un 30% probablemente no tan buena, pero respuestas objetivas hasta el 54%. Y el otro estudio es este, de nab-paclitaxel con gemcitabine. Aquí lo que se hace es paclitaxel ligado a albúmina y se da junto con gemcitabine. Y lo mismo en metastásicos. Esto lo que se ve es también un incremento en la sobrevida global. Entonces, si dijeron, oye, les fue re bien a los metastásicos, démoslo a los de borderline resecables y veamos qué pasa. Eso es lo que se está haciendo actualmente en el mundo y ya cada vez hay más evidencia. Empezó esto en Massachusetts, ustedes saben que es uno de los grandes centros de cirugía de páncreas en Estados Unidos y empezaron a aleatorizar pacientes ya con FOLFIRINOX y buscaron todas las combinaciones, FOLFIRINOX con radio externa, intraoperatoria, con protones, con otra cosa. Aquí usan los sartán porque mejora el microambiente tumoral. Entonces usan aquí como el losartán más FOLFIRINOX y tienen todo un protocolo al respecto, pero bueno, prueban todo. Vean antes del FOLFIRINOX y después del FOLFIRINOX. CA19-9 alto, solamente el 72% de los pacientes después del FOLFIRINOX tenían menos de 40 de marcador, hasta el 70%. Y vean el porcentaje de los que eran localmente avanzados, borderline, que tenían involucro de la arteria mesentérica. Listo, la comparación. ¿Qué porcentaje tenían el CA19-9 menos de 40? Los que se fueron a FOLFIRINOX, 72%. No neoadyuvancia, 27%. Vieron una cosa curiosa,
que tiene mucho que ver cuando se hace un estudio. Todos los tiempos, sangrados, complicaciones y fístulas fueron mejores en el grupo de FOLFIRINOX. Eso no se ha podido reproducir, pero finalmente no, aquel punto es que no les va peor quirúrgicamente, porque uno dice, no, es que si se va a radio ya va a estar todo muy feo. Bueno, así se opera el recto, así se opera el esófago con la radioterapia. Entonces no hay mayor complicación de dar tratamiento con radioterapia. Los reingresos fue prácticamente igual y las fístulas pues también fueron menores en el FOLFIRINOX. Pero vieron esto, realmente este es el tumor y esto es la vena. Y lo que ven es que cuando se le da tratamiento, la cirugía no cambia. ¿Por qué? Porque toda esta reacción inflamatoria o desmoplasia sigue afectando la vena. No voy a ver ninguna diferencia. La cirugía es la misma. Pero cuando yo quito todo esto, voy a obtener un R0, que eso es lo que quiero. De tal manera que si antes no me gustaba y lo mandé a quimio-radio, yo voy a creer que ahora sí me va a gustar. No, me va a seguir sin gustar, se sigue viendo horrible. Entonces, la tomografía lo que se ve es que no es buen estudio para valorar en qué momento hay que operar a estos pacientes, porque antes y después de la cirugía se va a ver exactamente igual. La cirugía no cambia. Si antes tenía que hacer resección venosa y arterial, después voy a tener que hacer resección venosa y arterial. ¿Qué cambia? Menos ganglios, menos marcador, más R0, eso es lo que realmente va a cambiar. 5 pacientes tenían un residual menor a 1 milímetro, entonces tuvieron respuesta casi completa estos pacientes. Entonces este es su estudio a largo plazo, los que se resecaban, estamos hablando de que la mitad de esos pacientes están llegando a 36, 40 meses, cuando se cumple la resección y estamos hablando de los borderline resecables, no de los resecables, solo borderline, ya están viviendo 40 meses. El MD Anderson hace exactamente lo mismo. Esta crítica de que es muy tóxico, no lo van a aguantar, 95% de los pacientes completan el tratamiento, solo progresó uno, 68% se llevan a cirugía. R0, 93% de los pacientes. Estábamos hablando que el R0 estábamos en el 50%, ahora están en el 93%. Eso sí, muchos requieren resecciones. Un 47% de piezas tenía menos de 5% de células residuales. Toxicidad, 46% de esos tratamientos. Y esto se empieza a replicar en Stanford, se empieza a replicar en la Mayo, se empieza a replicar en distintos estudios. En este estudio de la Mayo, ellos hacen lo mismo que se está haciendo ahorita en recto, un concepto que es terapia neoadyuvante total. Exactamente lo mismo para el páncreas. ¿Qué quiere decir eso? Dale toda la quimio. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que veamos que el paciente tiene una respuesta adecuada. Ellos lo que hacen, como ya se ve que la tomografía no es un buen estudio, introducen otro concepto que es con PET. Ver cuánto es el SV en el PET antes de tratamiento y cómo es después de tratamiento. ¿Saben cuándo los operan? Hasta que tiene una respuesta metabólica completa. Introducen este concepto. Si el paciente tiene respuesta metabólica completa, es momento de operar. Entonces, ¿qué es lo que ven? Tasas de resección, 97%. Sobrevida media, 48 meses. La sobrevida libre de progresión media, 48 meses, pero la media, hasta el estudio, todavía no estaba alcanzada la sobrevida media. Estábamos hablando de sobrevida a 2 años, 72% de los pacientes. Lo que están viendo es que una gran cantidad de pacientes tienen más de 8 ciclos de quimioterapia, vean, hasta el 40% tienen más de 8 ciclos. Más de 6 ciclos, 75% de los pacientes tienen más de 6 ciclos. ¿Qué pasa si progresa FOLFIRINOX? Hacen un switch a nab-paclitaxel y ahí rescatan un 20% más de los pacientes. Entonces, ¿en qué momento los operan? Cuando tiene una respuesta metabólica completa. Y se dan cuenta que no siempre coincide con la respuesta del marcador. Hasta un 35% se elevó y no se normalizó nunca. Entonces el marcador tampoco es un método fiable para decidir cuándo operar. Ellos lo que hacen es un PET al principio, después de quimio,
después de quimiorradio, y entonces cuando el paciente ya no tiene marcador, hipermetabolismo, es cuando deciden operar. Y vean las resecciones vasculares hasta en el 65%, y vean el porcentaje de ganglios positivos, 20%. Algunas resecciones incluso multiorgánicas, y vean los márgenes negativos, 94% de márgenes negativos. Entonces, la secuencia de tratamiento no puede seguir siendo empezar operando primero, porque voy a tener márgenes positivos, porque voy a complicar al paciente y puede no recibir un manejo sistémico, y es ahí porque las secuencias están cambiando. Vean, ellos ven que los que tienen más de 6 ciclos, además tienen respuesta al marcador y tienen respuesta patológica buena. Estos pacientes, los tres juntos, tienen ahorita sobrevidas de 72 meses y todavía pues la curva no baja cuando se juntan todas esas tres cosas. Entonces, tenemos mejores tratamientos, la secuencia va a estar cambiando y el tratamiento neoadyuvante hoy por hoy, cuando por ejemplo en algunas instituciones en Stanford ya no los pacientes van a cirugía de inicio, en la Mayo ya no van a cirugía de inicio, y están haciéndose muchos protocolos de cuál es el mejor droga para esto. Por último, les presento este caso. Es una paciente que tenía cáncer de mama, después hace cáncer de páncreas. Teníamos un PET con un SV de 6, se descartó que fuera una metástasis de cáncer de mama, el fenotipo era pancreático y tenía una lesión aquí en el cuello del páncreas que involucraba la confluencia esplenoportal. Le dimos neoadyuvancia, luego quimio-radio. Aquí no estaba este concepto de respuesta metabólica, cumplió sus 4 ciclos de FOLFIRINOX, después quimio-radio, el marcador se negativizó y finalmente le hicimos una pancreatectomía total porque estaba completamente tomada la confluencia esplenoportal, se hizo una anastomosis, aquí ya está la anastomosis venosa, y vean en este corte cómo la extensión que tenía todo hacia el nivel de la cola, desde el cuello, aquí es prácticamente la vena y la afección que tenía la vena. Bueno, lo que vemos es que había tumor en menos del 10%. Realmente tenía una respuesta casi completa. Lo que sí veíamos era una permeación perineural multifocal y 29 ganglios negativos. Esta paciente se operó aquí en este hospital hace 3 años, sigue viva, tiene enfermedad metastásica en este momento, pero finalmente está en tratamiento. Entonces, bueno, decía Sun Tzu que un ejército victorioso gana primero y la batalla después, y uno derrotado quiere luchar primero y intentar obtener la victoria después. En conclusión, la terapia sistémica puede mejorar el pronóstico con cáncer de páncreas. Pacientes con cáncer de páncreas resecable tienen mejor sobrevida que aquellos que los que solo se operan, y sabemos que la cirugía inicial realmente no había impactado la historia natural. La neoadyuvancia tiene un impacto importante. Lo que no podemos contestar es todavía cuál es el mejor régimen, cuánto tiempo, cuál es el rol verdadero de la radio, o en qué momento darla, cuándo omitirla, mejores biomarcadores de respuesta o de resistencia y qué rol puede tener la inmunoterapia. Y realmente pues ya es una luz que empezamos ya a ver en estos pacientes que tienen cáncer. Muchas gracias, no sé si tengan alguna duda.